Buen día, nuestro grupo está conformado por María José Rincón, Karen Melo y Miriam García. El tema que escogimos para nuestro proyecto fue impactos a causa de la malversación de fondos públicos destinados al plan de alimentación escolar en diferentes regiones de Colombia en el recorrido de los últimos años. Como contenido, en primer lugar daremos un contexto de la problemática, luego explicaremos qué es el plan de alimentación escolar, por consiguiente explicaremos la problemática que hay a raíz de esta malversación en este sector. Como cuarto, explicaremos por qué consideramos que es inmoral y éticamente incorrecto hacerlo. Como quinto, explicaremos la violación a los principios éticos que se presentan en esta problemática. Luego explicaremos los objetivos generales y específicos, la justificación de nuestro trabajo, los impactos significativos que ha tenido esta problemática, el marco teórico y por último las conclusiones. La malversación de fondos en el plan de alimentación escolar en Colombia ha sido un problema recurrente y preocupante en el país. Las formas de malversación de fondos en el PAE varían, pero algunas de las prácticas más comunes incluyen el sobreprecio en la compra de alimentos, la entrega de alimentos en mal estado o de baja calidad, el desvío de los recursos hacia otros fines no relacionados con la alimentación escolar y la manipulación de los contratos, y licitaciones para beneficiar a empresas o personas afines. Estos actos de corrupción no solo representan una violación a los derechos de los estudiantes, sino que también tienen un impacto negativo en la calidad de la educación y en la lucha contra la desigualdad en el acceso a la alimentación. La malversación de fondos públicos es entendida en el contexto colombiano como corrupción. Básicamente es cuando uno o varios funcionarios públicos desvían los fondos que están destinados para diferentes programas de desarrollo y sostenimiento, los cuales están dirigidos a grupos sociales previamente establecidos por tener índices de vulnerabilidad o simplemente para el avance, creación y mejoras estructurales en el país. Este es el sistema de asistencia alimentaria más antiguo en Colombia, el cual comenzó en 1955 bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y en 1968 quedó a cargo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el ICBF. Este programa está destinado para ejecutarse y garantizarse a nivel nacional. Es por eso que la investigación no se estableció solo en un territorio en específico, ya que los escándalos de malversación se han registrado en diferentes regiones, territorios y escuelas. Esta malversación de fondos se considera que se da a causa de la contratación tercerizada, ya que esta es la que permite que los operadores privados queden a cargo de la parte más importante del programa, la cual es la prestación del servicio. Así, los recursos quedan en manos de empresas cuyo objetivo es el lucro, incluso a costa del bienestar de los niños. Y todo sucede gracias a un modelo de negocio muy rentable en virtud de la falta de control y en algunas ocasiones por la complicidad de las entidades estatales. En el planteamiento del problema, al hacer la formulación del proyecto, nace la necesidad de analizar la malversación de los fondos públicos dirigidos al programa de plan de alimentación escolar, el cual debe ser garantizado a nivel nacional, puesto que en diferentes estudios ha comprobado que la alimentación escolar es uno de los aspectos que contribuye no solo a la permanencia de los niños en el sistema educativo, sino también a mejorar sus desempeños escolares, ya que mejora la capacidad de atención de los estudiantes y por ende su aprendizaje. Según el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, señala que el problema del PAE es el modelo de financiamiento y contratación, que dejan el servicio a manos de entidades que solo buscan el beneficio económico, a pesar que los recursos salen de los impuestos de los colombianos. Adicionalmente, la necesidad de generar conocimiento frente a este tema es que la corrupción, además de ser un tema legal, es por sobre todo un tema o un problema moral y ético. Porque se considera inmoral y éticamente incorrecto la malversación de fondos en el plan de alimentación escolar. Primero, violación de la confianza pública.
Los fondos públicos destinados al plan de alimentación escolar se obtienen a través de impuestos y otros recursos del Estado. Estos fondos están destinados a brindar una alimentación adecuada a los estudiantes y garantizar su bienestar durante su tiempo en la escuela. Cuando estos fondos se desvían o se utilizan indebidamente, se traiciona la confianza del público, que espera que el dinero se utilice para el propósito previo. Segundo, impacto directo en los estudiantes. La malversación de fondos en el plan de alimentación escolar tiene un impacto directo en los estudiantes, especialmente en aquellos que provienen de familias de bajos recursos. La falta de alimentos adecuados o la calidad deficiente de los alimentos puede afectar negativamente la salud y el rendimiento académico de los estudiantes. Esto crea una desigualdad en el acceso a la educación y socava el principio de la igualdad de oportunidades. Tercero, desvío de recursos necesarios. La malversación de fondos en el plan de alimentación escolar implica desviar recursos que podrían haberse utilizado para mejorar la calidad de la educación en general. Los fondos malversados podrían haberse invertido en la contratación de más profesores, en la mejora de instalaciones escolares o en la implementación de programas educativos adicionales. Al privar a los estudiantes de estos recursos se afecta su desarrollo educativo integral. Cuarto, corrupción y distorsión del sistema. La malversación de fondos en el plan de alimentación escolar es un claro ejemplo de corrupción, que socava los principios de equidad, justicia y transparencia. La corrupción genera desconfianza en las instituciones públicas y distorsiona el sistema, partiendo que algunos individuos se beneficien a costa de los estudiantes y de la sociedad en general. Quinto, prioridades y valores morales. La malversación de fondos públicos en el plan de alimentación escolar pone en evidencia una falta de prioridades y valores morales por parte de aquellos que participan en estos actos. Los recursos públicos deben ser utilizados de manera responsable y ética para garantizar el bienestar de la sociedad, especialmente de los grupos más vulnerables, como los estudiantes. Desviar estos fondos para beneficio personal contradice los principios de responsabilidad y solidaridad social. Violación a los principios éticos. Los principios éticos fundamentalmente resaltan la importancia de tratar a todos los estudiantes de manera justa, asegurar que reciban los recursos necesarios para su desarrollo y garantizar la responsabilidad y transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a su bienestar. Estos principios son la justicia. La justicia implica que todos los individuos deben ser tratados de manera equitativa y recibir lo que les corresponde. En el contexto del plan de alimentación escolar, la malversación de fondos públicos genera una injusticia, ya que se desvían recursos destinados a proporcionar una alimentación adecuada y equitativa a los estudiantes. Esto crea una desigualdad en el acceso a una nutrición adecuada y afecta a aquellos estudiantes que dependen del plan para satisfacer sus necesidades básicas. La malversación de fondos atenta contra el principio de justicia al perjudicar a los más vulnerables y privilegiar intereses personales o corruptos. Equidad. La equidad se refiere a asegurar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y trato justo, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares en el contexto del plan de alimentación escolar. La malversación de fondos públicos crea una falta de equidad al desviar recursos destinados a garantizar una alimentación adecuada para todos los estudiantes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. La falta de equidad resultante afecta negativamente la capacidad de los individuos para recibir una educación de calidad y perpetúa las desigualdades sociales existentes. La responsabilidad. La responsabilidad implica actuar de manera ética y asumir las consecuencias de nuestras acciones. En el caso de la malversación de fondos en el plan de alimentación escolar, los responsables de estos actos no cumplen con su deber de utilizar los recursos públicos de manera responsable y transparente. Desviar fondos destinados al bienestar de los niños y utilizarlos en beneficio personal o otros fines corruptos muestra una falta de responsabilidad y una violación de los principios éticos fundamentales que deberían guiar las acciones de los responsables públicos. Respeto por el bienestar de los niños. El respeto por el bienestar de los niños implica priorizar su salud, seguridad y desarrollo integral. En el contexto del plan de alimentación escolar, la malversación de fondos públicos pone en peligro el bienestar de los niños,
ya que impide que reciban una nutrición adecuada y afecta negativamente su salud y rendimiento académico. Al desviar los recursos destinados a garantizar su bienestar, se muestra una falta de respeto hacia ellos y se pone en riesgo su desarrollo físico y emocional. Los objetivos establecidos para este proyecto de investigación son: En nuestro objetivo general tenemos analizar y comprender la magnitud, causas y consecuencias de la malversación de fondos públicos en el Plan de Alimentación Escolar en Colombia, con el fin de proponer medidas efectivas para prevenir y combatir este problema y garantizar el acceso equitativo a una alimentación adecuada para los estudiantes. En nuestros objetivos específicos poseemos dos. Primero, explorar las consecuencias sociales, educativas y económicas de la malversación de fondos en el PAE en Colombia y destacar la importancia de abordar este problema desde una perspectiva ética y moral para garantizar el acceso a una alimentación escolar adecuada para todos los estudiantes. En nuestro segundo objetivo específico tenemos identificar las implicaciones éticas y morales de la malversación de fondos en el PAE en Colombia, considerando los principios éticos involucrados como la justicia, la equidad, la honestidad y la responsabilidad. Como justificación, encontramos que la presente investigación va enfocada en el análisis ético y moral de la malversación de fondos públicos destinados al plan de alimentación escolar en diferentes regiones de Colombia en el recorrido de los últimos años, ya que al tener en cuenta de cómo el trabajo social ha actuado ante esta problemática, aún así hay cuestiones de corrupción en las que se ven gravemente perjudicadas las posturas éticas del mismo. Es por esta razón que el trabajo nos permitirá conocer cómo cuestiones éticas y morales se llevan a cabo en la malversación de fondos públicos. la malversación de fondos públicos en el plan de alimentación escolar tiene impactos significativos, los cuales son: en los estudiantes y en el sistema educativo en su conjunto. La privación de una alimentación adecuada afecta negativamente el desarrollo y el rendimiento académico de los estudiantes, perpetuando la desigualdad y la exclusión. Investigar y comprender esta problemática es esencial para generar conciencia y encontrar soluciones que garanticen el acceso a una alimentación escolar de calidad. Implicaciones éticas y morales. La malversación de fondos públicos en el plan de alimentación escolar plantea serias cuestiones éticas y morales. Violaciones de principios fundamentales como la honestidad, la responsabilidad y la justicia son evidentes en estos casos de corrupción. Investigar y analizar las dimensiones éticas de esta problemática permitirá identificar las causas subyacentes y propone medidas que promuevan una gestión transparente y ética de los recursos públicos. Como otro, tenemos la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. La malversación de fondos en el plan de alimentación escolar sofoca la confianza en las instituciones públicas y genera un sentimiento de impunidad. Es fundamental investigar estos casos y revelar las prácticas corruptas para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza. La investigación puede ayudar a identificar las fallas en los mecanismos de control existentes y proponer recomendaciones para fortalecerlos. Como cuarto, tenemos el mejoramiento de políticas y programas. Mediante la investigación se pueden obtener evidencias y datos sólidos que respalden la implementación de medidas más efectivas y eficientes en el plan de alimentación escolar. La investigación puede proporcionar información sobre las prácticas corruptas más comunes, los factores que las facilitan y las consecuencias de la malversación de fondos. Estos hallazgos pueden guiar la formulación de políticas y programas más sólidos orientados a garantizar una alimentación escolar de calidad y prevención de la corrupción. Por último, tenemos la responsabilidad ciudadana, que pues al revelar los casos de corrupción y promover el debate público, se puede crear conciencia entre la sociedad y generar presión para que las autoridades tomen medidas adecuadas y efectivas para combatir esta problemática.
En resumen, investigar la malversación de fondos públicos en el PAE en Colombia tiene una justificación sólida en términos de las repercusiones sociales y educativas, las implicaciones éticas y morales, la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, el mejoramiento de políticas y programas y la promoción de la responsabilidad ciudadana. El caso más reciente que encontramos fue el del millonario contrato de Buen Comienzo, en el que la secretaria Alexandra Gudelo es directora y la técnica del programa para Buen Comienzo, Lina María Gil y el representante legal de la Corporación Colombiana Avanza, Henry Gómez, los investigan por la presunta malversación de 1.300 millones de pesos que estaban destinados por medio de este contrato al plan de alimentación escolar. Por el momento, en febrero le imputarían los cargos y aún se encuentra en proceso de investigación. En el marco teórico tenemos como principal concepto el impacto social, ya que este determina qué tan armónica será la relación de los actores con la sociedad como un todo. El impacto social de una actividad o una organización se puede distribuir de dos tipos. Primero, el impacto social positivo, aquel que la sociedad percibe como una fuente de bienestar, ya sea porque crea nuevas oportunidades, atiende necesidades, empodera a las personas o contribuye de alguna u otra manera al mejoramiento de la sociedad. Por ejemplo, la apertura de una fábrica que genera nuevos empleos en un barrio de la ciudad. También tenemos el impacto social negativo. Este es aquel que la sociedad percibe como una amenaza o una fuente de malestar, ya sea porque empobrece al colectivo, monopoliza recursos o incide de una manera peyorativa en la sociedad. Por ejemplo, la apertura de una fábrica trae consigo ruido y contaminación a un barrio hasta entonces tranquilo. Se puede decir que el impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en general. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, los autores sustentan el criterio de que el impacto como concepto es más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de los efectos previstos y el análisis de los efectos deseados, así como el examen de los mencionados efectos sobre la población beneficiaria. Como segundo concepto tenemos malversación. El delito de malversación o de malversación de caudales públicos se basa en la administración desleal o apropiación indebida realizada de una forma dolosa por parte de una autoridad o de un funcionario, ya sea un empleado o un cargo público en el ejercicio de su cargo. Según la OEA, la malversación es definida como la apropiación indebida o desviación por un funcionario público o por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla una función en ella, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo. Y por último, tenemos como concepto fondos públicos, que según Cole y López, los fondos públicos son los ingresos tributarios y no tributarios con los que cuenta un Estado para financiar o subvencionar los gastos del sector público. Los fondos públicos, por tanto, son el capital con el que cuenta un Estado para financiar los costes del sector público, es decir, la capital aportado por todos los contribuyentes, junto a los ingresos del Estado, con el que posteriormente se financiarán todas las obligaciones del sector público. Su clasificación se realiza en base a la procedencia de dicho capital, así como las clasificaciones económicas. Los fondos públicos se componen de ingresos tributarios y no tributarios. Conclusiones. La malversación de fondos en el plan de alimentación escolar en Colombia es un problema grave que afecta negativamente a los estudiantes más vulnerables y compromete su derecho fundamental a una alimentación adecuada. Esta problemática no solo tiene consecuencias directas en la nutrición y el desarrollo de los estudiantes, sino que también perpetúa la desigualdad y la exclusión social.
La malversación de fondos en el plan de alimentación escolar es una clara manifestación de corrupción y falta de integridad en la gestión de los recursos públicos. Estas prácticas corruptas erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y generan un ambiente de impunidad y opacidad en la administración de los programas sociales. La investigación sobre la malversación de fondos en el plan de alimentación escolar en Colombia es crucial para generar conciencia, relevar las prácticas corruptas y respaldar la implementación de medidas efectivas de prevención y control. Esta investigación puede promover evidencia sólida para respaldar el fortalecimiento de los mecanismos de control, la mejora de las políticas y la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos. Es necesario promover una cultura de responsabilidad ciudadana y participación activa de las vigilancias y control de los recursos destinados al plan de alimentación escolar. La sociedad civil, los padres de familia, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil deben involucrarse en la superación y denuncia de casos de malversación de fondos, fomentando así la transparencia y la rendición de cuentas.